viernes 17 de mayo. Nos acercamos ya al tercer fin de semana de este mes de mayo y es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya a la parte final del Evangelio de San Juan y curiosamente pues estamos llegando también a la parte final del tiempo de Pascua. Estamos a solo un día para celebrar ya Pentecostés, con fiesta con la cual pues se cierra litúrgicamente el tiempo de la Pascua. Y hoy se nos presenta un evangelio muy conocido y es el que nos narra en el capítulo 21, donde el Señor Jesús se les presentó por tercera vez a sus discípulos. Según el evangelio de San Juan, la primera vez que Jesús se les presentó a los discípulos fue el mismo domingo de la resurrección, cuando todos estaban reunidos y el Señor se presenta en medio de ellos. Pero recordemos, ese día domingo no estaba Tomás. 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer en medio de ellos. Hoy ya está Tomás y es ahí donde se dirige el Señor a Tomás y le va a decir: trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo, métela en mis heridas y no sigas dudando. Pero curiosamente, en esas dos ocasiones, Jesús no habló directamente con Pedro. Y recordemos que Pedro lo había fallado, ¿verdad? El Señor pues le anunció en aquella última cena que antes que el gallo cantara, él ya lo habría negado 3 veces. Y de acuerdo a los evangelios, pues efectivamente así fue, ¿verdad? Pedro negó conocer a Jesús, pero también los evangelios nos dicen que Pedro lloró amargamente, se arrepintió y obviamente pues el grupo, ¿verdad? Los 11 o los 10 discípulos pues lo restituyeron en el lugar que él tenía. Pero aunque los demás, o sea, los apóstoles lo habían restituido, lo habían perdonado, lo habían aceptado en el grupo, el Señor no le había dicho nada. Y esa actitud del Señor ya se les ha presentado 2 veces y no le ha dicho nada. Y ese silencio, vamos a decir, del Señor es el que ahora pues tiene a Pedro bastante incómodo. Hoy entonces es el apóstol Pedro que decide ir a pescar, ¿verdad? Decepcionado de sí mismo, ¿verdad? Él hace algo que
el cristiano a veces hace, hermanos, y es que cuando se siente decepcionado, a veces se siente frustrado tal vez, decide volver atrás, algo que la palabra de Dios claramente nos dice que no debemos de hacer. Pero viene Pedro, se une con sus compañeros Tomás, Juan, Santiago y Natanael, y dice la palabra que él les dijo, voy a pescar, y ellos también se fueron con él a pescar. Esta acción, Pedro la hace, pues él se siente incómodo, se siente mal, porque el Señor no le había dicho nada, el Señor estaba guardando silencio, y eso quizás le dolía mucho más. Esto pasa como cuando un niño, por ejemplo, desobedece a su padre, ¿verdad? Una orden que el padre le da, el hijo la desobedece, y lo que hace el padre para tal vez pasar o de repente tratar de entender la situación, lo que hace el padre es que mejor lo ignora. Esa actitud de ignorarlo, le aseguro que le duele más al niño que si lo hubiese castigado ya. Entonces, así se sentía Pedro, ¿verdad? Pedro quizás prefería que el Señor le dijera sus 4 verdades, como decimos nosotros, para sentirse tranquilo, pues que ya el Señor le había regañado, que ya el Señor lo había amonestado y que ahora pues él estaba ya restituido. Pero sabiendo esa situación, es ahí donde nos dice el Evangelio que el Señor Jesús se les va a aparecer ahora por tercera vez en la orilla del lago. El relato entonces nos presenta cómo ellos llegan al lago y pescan toda la noche. Y curiosamente, toda aquella noche no agarraron nada. Cuando ya está amaneciendo, nos dice el Evangelio, ellos pues ven que alguien andaba allá en la playa. Dice que estaban más o menos a 150 metros de la playa. Ese alguien que estaba en la playa era Jesús, pero ellos no lo habían identificado, no lo habían reconocido. Y desde la playa el Señor les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le dijeron, nada. Y les dijo Jesús, echen la red a la derecha y allí agarrarán peces. Hermanos, ellos habían tirado la red, ¿verdad?, en muchas ocasiones, toda aquella noche. Sin embargo, ahora era el Señor el que les estaba diciendo que lo hicieran. Pues hoy, en obediencia, tiraron las redes. Y dice el Evangelio que cogieron una gran cantidad de peces. De hecho, curiosamente, el Evangelio nos dice que fueron 153 pescados. Ahora, Pedro y Juan se dan cuenta que el que está en la playa es el Señor, ¿verdad? Porque curiosamente fue de esa manera como Pedro es llamado a ser discípulo y pescador de hombres, ¿verdad? De acuerdo al Evangelio de Mateo, es llamado en aquella pesca milagrosa. Ahora entonces viene Juan y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Pedro dice que se puso la ropa y se tira al agua para poder llegar rápidamente a la playa. En la playa, el Señor Jesús los está esperando, les ha preparado una fogata. Cuando llegan les pide pescado para asar y les prepara un desayuno. Después de comer, ahí es donde se va a dirigir a Pedro. Y es ahí, hermanos, donde el relato que hoy hemos leído, obviamente inicia. Ahí es donde el Señor Jesús le va a decir al apóstol Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Durante la última cena, recordemos cómo Pedro le dijo, yo moriría por ti, Señor. Y fue donde Jesús le anunció sus negaciones.
Hoy el Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, sabes que te quiero. Es bien importante, fíjese, el uso de las palabras hoy, tanto en la pregunta del Señor como en la respuesta de Pedro. Porque cuando Jesús le dice, ¿me amas?, está usando el verbo ágape, ¿verdad? La palabra ágape de amar o de amor incondicional. Pero cuando Pedro responde, yo te quiero, está usando la palabra filia o fileo, ¿verdad? Que es el querer de familia o el amor de familia. Y es interesante cómo el ágape de Dios, decíamos, es un amor sin límites, un amor incondicional. Pero el amor de familia, que es el filia o fileo, ese amor sí tiene límites, ese amor sí tiene condiciones. La pregunta de Jesús es, ¿me amas? Pero Pedro le dice, sí, Señor, te quiero, ¿verdad? Esa pregunta el Señor se la va a hacer en 3 ocasiones. Ahora, notemos algo bien interesante. Pedro esperaba un regaño. Pedro esperaba que el Señor pues le llamara la atención. Pero el Señor no lo hace, fíjese. El Señor va al corazón. Porque el Señor sabía que en aquel corazón de Pedro había arrepentimiento. El Evangelio dice que Pedro fue y lloró amargamente. Y por esa razón, el Señor no llega a echarle más golpes o a castigarlo más. Ya suficiente había tenido Pedro con la angustia y con el remordimiento, en el autocastigo por haber traicionado a su Señor. Ahora el Señor lo va a tratar con amor. Pero esto, fíjese, Pedro esperaba un regaño y el Señor va al corazón. Pero fíjese que así sucede con el pecador, hermano. Porque el pecador, cuando se acerca a Cristo, espera un castigo, fíjese. Espera que el Señor lo agarre a palos quizás, o que el Señor le dé de golpes. Pero Dios no es así. Y en lugar de esos golpes y de esos palos, encuentra misericordia. Y quizás por esa razón es que muchos seres humanos piensan que Dios no castiga o que Dios de repente olvida las ofensas. Yo le digo, quizás, no digo que sería mejor, porque gracias a la misericordia de Dios es que aún estamos acá. Pero si Dios, hermanos, nos tomara a golpes cuando fallamos, le aseguro que no se nos olvidara el haber fallado a Dios. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, que aunque traigamos un historial y una lista de pecados horrible, pero si hoy venimos con un corazón humillado ante la presencia de Cristo, Cristo no nos va a terminar de golpear. Cristo nos perdona, nos lava, nos limpia, nos da vida. Y eso es lo que mucha gente dice, y así de fácil. Y mucha gente incluso cree que es injusto que aquella persona que ha ofendido, que ha dañado, ahora a los pies de Cristo sea una persona perdonada por el Señor. Hay gente que dice, no, es que no es posible, que ese fulano ha sido muy malo y hoy ahí lo vemos bien galán, ahí lo vemos bien vestidito porque ahora pues él dice que es un creyente. Pero así es Dios, hermanos. Aunque para nosotros parezca tal vez injusto, ese es Dios, que en lugar de castigar al pecador, lo trata con misericordia. Pero eso, fíjese, en lugar de ser un punto para criticar a los demás, mejor que sea algo para que nosotros podamos aprovechar, que sea algo que nos motive
a buscar de Dios, a saber de que si le buscamos, fiel y justo es Cristo para alabar, para perdonar, para bendecir nuestras vidas. Pero es ahí, fíjese, donde el Señor Jesús le va a decir a Pedro: apacienta mis ovejas. El Señor lo había llamado para que fuera ahora un pescador de hombres. Ya no era tiempo de volver atrás. Pero es ahí entonces donde Pedro va a entender, ¿verdad?, que el Señor lo está redimiendo. Finalmente, es el Señor hablándole al apóstol, cuando le dice: yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. El mismo texto dice: con esto le estaba diciendo con qué género de muerte lo habría de glorificar. Si a Pedro, hermanos, el Señor le anuncia esto, es para que él tome fuerzas y siga adelante. Pero ahora creo que hay algo bien importante que trata con nosotros. Hoy el Señor de igual manera viene y nos habla a título personal y nos hace esa gran pregunta. Hoy nos dice: ¿me amas? Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted ama a Dios más que las otras cosas o más que los demás? ¿Usted ama a Dios de una manera tan intensa como el Señor espera que nosotros le amemos? Creo que esa pregunta es la que hoy nos debe de motivar para poder nosotros volver a Cristo, para reconocer, hermanos, que si un día, mire, nos alejamos del Señor por diversas razones, que sea el amor el que nos motive para acercarnos nuevamente. Lo he dicho en muchas ocasiones a través de estos audios, que la mayor motivación para seguir y servir a Cristo debe de ser el amor y el agradecimiento. El Señor espera que le sirvamos, no por interés, no por ambición, no por miedo, sino por amor. Porque cuando hacemos o servimos por amor, no importa lo que usted haga para Cristo, tal vez sea poco, tal vez sea nada, pero si lo hacemos con amor y por amor, es diferente. Obviamente es el amor el que nos lleva a servir, nos lleva a entregarlo todo para que el Señor sea verdaderamente glorificado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, respondamos a esa pregunta que el Señor nos hace. Hijo lindo, ¿me amas? Quiera Dios que nosotros le respondamos con ese mismo lenguaje, diciéndole: sí, Señor, te amo. Qué bueno sería que expresemos ese amor a Dios, porque grande es el amor que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga y derrame su amor en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.